Queridos adultos mayores, hoy les traigo información importantísima sobre un proyecto de ley que fue propuesto y que podría tener grandes consecuencias negativas para ustedes como beneficiarios que son del Seguro Social. Este proyecto de ley podría afectar los beneficios, los servicios y los derechos adquiridos. Recordemos, siempre es importante estar informados sobre los detalles que tienen como este tipo de proyecto de ley que está dentro del Congreso y cómo esto podría impactar en tu situación financiera y en tu bienestar si es aprobado. Les insto a que se mantengan siempre alerta y que sigan de cerca los desarrollos relacionados que tenemos en diferentes legislaciones que les hemos dado seguimiento hasta el día de hoy. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así, señores, el proyecto de ley de impuestos sobre los beneficios del Seguro Social podría tomar desprevenidos a muchos jubilados. Los presupuestos de muchos jubilados pueden llegar a verse afectados por primera vez en lo que vamos de esta temporada 2024. Hablamos de una factura de impuestos federales sobre la renta, sobre una parte que hubo de tus beneficios del Seguro Social. Recordemos que los beneficiarios del Seguro Social recibieron un alto ajuste por costo de vida en el año 2023, el cual fue del 8,7%. Estamos hablando más o menos de un promedio de unos $140 extra más por mes. Es el mayor aumento que vimos en 40 años, y por eso es que hoy esto puede marcar una diferencia negativa. Ese impulso podría simplemente empujarlos a ustedes por encima del umbral de ingresos que hace que los beneficios comiencen a estar sujetos a impuestos. Y es que el listón de este umbral está más bajo de lo que piensas. Una pareja casada con tan solo unos $32,000 en ingresos combinados, que estamos hablando de algo bastante bajo, podría ser elegible para una factura de impuestos sorpresa. Esperamos que más beneficiarios sean responsables de impuestos federales sobre la renta ante sus beneficios del Seguro Social por primera vez en esta temporada de impuestos 2024, fueron las palabras por parte de Mary Johnson, analista de políticas del Seguro Social y el Medicare del grupo Senior Citizens League. Esto podría tomarlos desprevenidos. Una factura fiscal inesperada sería otro revés más en este año tan complicado que es para las personas mayores que actualmente miles luchan por llegar a fin de mes. Aunque la inflación está significativamente por debajo del máximo que vimos en el año 2022, que fue del 9,1% si no me equivoco, el nivel más alto en 4 décadas, los altos costos aún así continúan erosionando los presupuestos que tienen los jubilados. Tan solo en diciembre de 2023 los precios al consumidor aumentaron más de lo esperado. Nos mostró que los precios aumentaron ligeramente un 0,3% en respecto al mes de noviembre y un 3,4% respecto al año anterior. Entre los rubros que están en aumento se encuentran los alquileres, electricidad, gasolina y seguro de automóviles. Hubo una encuesta que realizó el Senior Citizens, en el cual mostró que más de 2/3 de los adultos mayores afirmaron que su presupuesto mensual para los artículos esenciales, que son vivienda, alimentos, medicamentos, prácticamente es un 10% mayor que hace un año. Entonces, acumule costos más altos también para el Medicare este año, más todo esto que estábamos a mencionar. La tarifa mensual estándar del Medicare, de la parte B al menos, aumentó un $164, más o menos a $174. El deducible anual para todos los beneficiarios de la parte B del Medicare es de unos $240 en este año 2024. Entonces, hacemos muchas planificaciones para los jubilados y parte de eso es también explicar a los jubilados en sí que el Seguro Social puede estar sujeto a impuestos para muchos sin tomar en cuenta todos estos altos costos. La mayoría de los estados, recordemos que también no gravan los beneficios del Seguro Social, pero es que alrededor del 40% de las personas que reciben el Seguro Social deben pagar impuestos federales. Estos son sobre la renta sobre sus beneficios.
Recuerda que se presenta una declaración de impuestos federales como un individuo soltero y sus ingresos combinados de todo lo que usted tenga como fuentes de ingresos, dentro de esto incluido el beneficio del Seguro Social, si están entre los $25,000 y $34,000, es posible que usted sea uno de los que tenga que pagar impuestos sobre la renta de hasta por el 50% de sus beneficios. Ahora bien, si el caso, sus ingresos exceden esta cifra de los $34,000, lamentablemente, hasta un 85% de estos beneficios pueden estar sujetos a impuestos. Luego están los que son los declarantes en conjuntos. Si es que usted y su cónyuge tienen un ingreso combinado entre los $32,000 y $44,000 anuales, es posible que deban pagar impuestos sobre la renta hasta el 50% de los beneficios. Ahora bien, si es más de $44,000, entra el mismo factor. Más del 85% de estos beneficios pueden estar sujetos a impuestos. ¿Por qué este modesto límite de ingresos para la elegibilidad fiscal existe? Sorprendentemente, a diferencia de los tramos del impuesto sobre la renta y la deducción estándar, estos umbrales de ingresos nunca se han ajustado a la inflación desde que existe esta ley que gravaba los beneficios del Seguro Social y entró en vigor por primera vez en el año 1984. Y es que debido a que este límite no crece con la inflación, para a par, un número cada vez mayor de hogares, con el tiempo, enfrentan impuestos sobre sus beneficios. Tenga en cuenta que incluso en niveles de ingresos más altos, solo una parte de los beneficios va a estar sujeto a impuestos, y esto se añadió señalando que la tasa efectiva, o sea la cantidad que realmente paga, es mucho más baja para los beneficios del Seguro Social que para los impuestos típicos sobre otros ingresos obtenidos. No obstante, según Johnson, si esos umbrales se ajustaran a los dólares de hoy, el umbral de $25,000 sería aproximadamente de $75,000 y el umbral de $32,000 sería aproximadamente $96,000. Hablamos de una diferencia ridículamente grande. Es que no es solo el repollo extra en el cheque mensual del Seguro Social lo que genera las facturas de impuestos. Esto sucede cuando lo sumas con tus otros ingresos. Su ingreso total consiste en su ingreso bruto ajustado, en los intereses libres de impuestos y en la mitad de sus pagos anuales del Seguro Social. Si es el caso de que recibe Seguro Social, una vez que cumpla 73 años y deba comenzar a recibir las distribuciones mínimas requeridas, por ejemplo en las cuentas IRA y otras cuentas con impuestos diferidos, esos flujos de ingresos combinados pueden fácilmente superar los límites imponibles. El monto que debe retirar se calcula dividiendo con el saldo de su cuenta de jubilación con los impuestos diferidos al 31 de diciembre del año anterior, todo por un factor de esperanza de vida que corresponde con la edad en esta tabla uniforme de vida que nos ofrece el IRS. Simple, a medida que disminuye su esperanza de vida, aumenta el porcentaje de sus activos que deban retirarse.